En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amado Dios, te damos gracias, bendito Padre, porque con tu palabra, Señor, iluminas nuestras mentes, iluminas nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Gracias, bendito Padre, porque en esta mañana estamos disfrutando de tu presencia aquí en la tierra y en su momento estaremos disfrutando de tu presencia en los cielos de los cielos. Gracias, bendito Dios, porque nos das una oportunidad más de poder empezar a vivir el cielo aquí en la tierra. Nuestra hermana Lilian Alcántara siempre nos recordaba que vivir en el cielo se puede empezar aquí en la tierra. Gracias por la vida de la hermana. Sabemos que está en tu presencia, disfrutando de las maravillas tuyas. Y te damos gracias por los hermanos que están en el templo para adorarte, para glorificarte. Y en este estudio, Señor, para recibir palabra tuya, instrucción que llevemos a cabo allá afuera. Gracias te damos por el regreso de nuestro pastor y su esposa, la hermana Leti, que los trajiste con bien y que disfrutaron en su país natal, en compañía de sus familias y visitando la misión que tenemos como Iglesia IPSA. Te damos gracias también por los hermanos que se encargan de las transmisiones de los multimedia, Josué, el hermano Alex, y así cada miembro de las familias que están aquí representadas, y aquellas que estarán llegando, Señor, y que verán esta transmisión, porque sabemos que son semillas de vida que serán plantadas en los corazones de quien las escuche. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, hermanos, la semana pasada, hermano Alex nos dio bienvenida. Estábamos leyendo Génesis 1 y ¿será que creemos eso que dice Génesis 1? ¿Lo crees o no lo crees? No lo hemos visto, nosotros no vimos que Dios haya creado esto. Ya lo hemos visto terminado, ¿verdad? Es un producto terminado. Sin embargo, hemos visto también que hay una parte de la humanidad que cree que esto fue, pues, cuando hay una explosión, normalmente, ¿qué se hace? ¿Qué sucede? ¿Hay construcción? ¿Edificación? ¿Qué es lo que sucede? Destrucción. Entonces, ¿cómo es posible? Y hemos hecho varios análisis acerca de cómo es posible que nosotros creamos que esto tuvo que haberlo creado algo, ¿cómo se llama? Esta pieza o la computadora. ¿Cómo podemos pensar que eso lo creó alguien? ¿Y cómo podemos pensar que todas las galaxias o todo el universo entero fue creado por una explosión? Bueno, se necesita mucha imaginación para creer eso, ¿no? Pero bueno, vayamos al estudio de hoy. ¿En qué creemos? El hermano Alex nos dio una introducción bastante interesante que yo no lo había considerado, pero fue muy bueno porque nos hizo ver desde dónde venimos. Y muy interesante esto también porque Dios no quiere que seamos creyentes ignorantes. Quiere que utilicemos lo que nos ha dado como para pensar, el cerebro, que creamos, pero no solamente a ciegas, sino con conocimiento de causa. Aquí nos decía el hermano Alex acerca del credo. Nada más vamos a dar un breve repaso de lo que vimos la semana pasada y de dónde venía todo esto, ¿verdad? El credo
Dice que es una oración que rezan los cristianos y que contiene los principios y las creencias fundamentales de la fe cristiana. Entonces nos hizo una historia desde dónde venía y nos narró más bien, no nos hizo la historia, sino que la historia ya está escrita y nos fue diciendo de dónde venía todo esto. Así es de que, y luego ahora entramos a lo que es lo que creemos nosotros como Iglesia IPSA. Recordemos que estamos en la clase 101, que es básicamente qué es lo que creemos o en qué consiste el ser miembro de la iglesia. ¿Sí? ¿En qué consiste ser miembro de la iglesia? Ya que muchas veces asistimos o nos congregamos, pero ni siquiera tenemos idea. Y veíamos estos 7 puntos. No sé si los recuerden. Ay, sí alcanza a ver. En este caso, el primero que vimos fue Dios. Después, ¿cuál fue? Jesucristo. El tercero, el Espíritu Santo. El cuarto, la Biblia. ¿Sí? Y creo que hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? Ok, entonces dice que Dios, en el primer punto, Dios es el ¿qué? El creador y rige el universo. Aunque, ¿cómo le suena esto? Dios dice que nos habla de una palabra que es universo y el mundo dice que hay muchos universos. ¿Suena lógico? ¿Razonable? Si dice, es una palabra compuesta, universo, ¿qué significa? Un verso, uno solo, uno, ¿sí? Uno solo. Entonces, ¿cómo es que existen varios universos? Bueno, continuemos, dice, Dios es el que está y será. En el Salmo 92 dice, antes de que nacieran las montañas, antes de que diera vida a la tierra, al mundo, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios. Reconocer su esencia, ¿verdad? Su poderío, su grandeza. Aquí también en el 1 de Pedro 1:2 dice, lo leemos, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Esto, por ejemplo, nos sirve a nosotros como para estar seguros, plenos y seguros de nuestra identidad. ¿Sí? No somos cuerpos, no somos almas, somos seres espirituales que tenemos un cuerpo, pero también tenemos un alma. ¿Y fuimos creados por quién? Por Dios. Fuimos creados por Dios. En la siguiente, esta estuvo bastante interesante también, cómo es que conocemos a Dios Padre, hablando de la Trinidad, a Dios Hijo, y luego también Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y los tres son uno solo. Pero cada uno tiene una función específica. Y los tres son Dios. ¿Sí? Hay cosas que no vamos a poder entender lógicamente, aunque buscamos la manera de hacerlo. Y Dios ha tratado de alguna manera también de comunicarnos usando una palabra que quizás no es muy común entre nosotros, pero se llama antropomorfismo. ¿Alguien sabe qué es eso? Yo tampoco sabía, pero el antropomorfismo es son palabras que usa Dios para describirse a Él, como para que lo podamos entender, aunque sabemos que Él no tiene cuerpo, Él es espíritu, pero para que dice las manos de Dios, está utilizando cosas que nosotros conocemos para que podamos entender un poco más Él. También nos habla, por ejemplo, de la gallina, ¿verdad? Que sus alas las extiende. Sí, hermana Isa. Estaba viendo lo que está diciendo, ¿verdad? Pero yo digo que cuando nosotros ya estemos allá, sí lo vamos a conocer, ¿verdad? Porque Él dice que nos hizo su imagen y semejanza. Sí, pero bueno, vamos a ver eso después, lo de la imagen y semejanza, ¿verdad? Sí, pero sí, sí, obviamente lo vamos a ver. Aquí no podemos porque nos moriríamos si lo viéramos, ¿verdad? Sí, estamos en un cuerpo corruptible. Cuando seamos transformados va a ser diferente.
Así es. Entonces dice aquí que el Hijo no es el Padre no es el Espíritu y el Espíritu tampoco es el Padre. Pero lo que sí es que los tres son Dios. ¿Sí? Decíamos que utilizamos ejemplos y luego a veces nosotros tratamos de explicarnos a Dios con ejemplos muy burdos, pero de alguna manera pues nos sirven de algo, aunque no son nada exactos, ¿verdad? Por ejemplo, se ha utilizado, nos comentaba la hermana Tania la vez pasada, acerca del agua, ¿sí? Que tiene sus tres estados diferentes, pero sigue siendo agua. Para poder entender un poquito. Y básicamente esto transmitírselos a los niños, aunque busquemos también otras maneras de poder explicar, quizás en el futuro Dios nos revele algunas cosas más, ¿verdad? Pero dice aquí Jesucristo, número 2 fue el segundo punto, y aquí dice, vivió una vida humana, pero ¿cómo? Sin pecado, sin pecado. Y se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto. Nadie ha existido, nadie existe ni existirá que podría hacer esto. Solamente Él. Ahora, aquí habla de Jesús como el verbo. Y aquí Juan 1 del 1 al 5, lo leemos por favor, dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Entonces, Juan 1, del 1 al 5. Esto es la nueva traducción viviente, que decíamos es una de las traducciones que ya más personas en la actualidad, más iglesias están utilizando para que las nuevas generaciones puedan entender más prácticamente, más racionalmente lo que son las instrucciones que hay que seguir. Entonces, decíamos, en el principio es la palabra, y lamentablemente nosotros utilizamos las palabras tanto para lo bueno como para lo malo. Y dice que no puede salir, ¿cómo dice? No puede salir agua dulce y agua salada de la misma ¿qué? De la misma fuente. ¿Sí? Ahora, sí puede salir, pero si sale una o luego otra, pero las dos juntas no salen. A veces nosotros pensamos que es como el agua, ¿no? En nuestro baño o en la cocina. Abres una llave y sale fría. Abres la otra y sale ¿qué? Caliente. Pero si abres las dos, sale tibia. Pero aquí en el caso de Dios, dice o frío o caliente. Aquí no se puede mezclar. No hay manera de mezclarlos. ¿Sí? Solamente tienen un canal para que o salga una o salga la otra. Y son las palabras las que decíamos que es necesario que estemos cuidando la manera, no tan solo de hablar, sino tan solo de pensarlas. De pensarlas, porque yo conocí a una hermana que ya tiene años en el Evangelio, dice que toda su vida ha sido cristiana, ¿verdad? Pero ella cuando habla dice muchas, le salen muchas malas palabras y yo ya le dije, hermana, ya no se enoje y ya te hablar con ella. Porque dice que su familia no ha querido aceptar a Cristo y desde que se casó ya tiene como 48 años de casada y su esposo nunca ha aceptado a Cristo. Okay. Pero le digo, es que depende del testimonio que uno les dé. Sí, así es. No cambia su manera tanto de hablar y de muchas cosas, pero con su esposo y el esposo nunca van a ver. Así es, exactamente. La cuestión es esta, ¿verdad? Que Dios nos da la oportunidad de ver gente que está peor que uno, pero también nos da la oportunidad de ver gente que está mejor que uno. Y entonces para que nosotros podamos ver qué es lo que debemos de evitar, yo antes estaba un poquito en contra, tenía un concepto muy equivocado, decía, bueno, ¿para qué me están dice y dice lo malo, lo malo, lo malo? Y hasta que Dios me hizo entender que sí es necesario para que tenga, esto es lo malo y esto es lo bueno. Yo te sugiero esto, pero ahí tú. Sí. Las palabras. Sí, Ujú.
Es la palabra. Palabras. O son muerte. Entonces, ¿qué palabras estamos usando? Y el problema, no, decíamos, no nada más es cuando las decimos, sino el problema es cuando las pensamos. Y la otra es que a veces nosotros hemos dicho y algún texto agarramos como para decir que no es lo que entra, sino lo que sale, pero lo usamos fuera del contexto. ¿Será importante que si yo como comida chatarra o si como comida nutritiva, habrá alguna diferencia? A ver, pónganse de acuerdo, esposos, Ríos. Uno dice que no y el otro dice que sí. No, pero usted está diciendo que se habrá una diferencia de que, De que si yo lo que yo me la coma, si yo como comida chatarra hoy o como comida nutritiva hoy, ¿habrá alguna diferencia? Sí. Exacto, ¿verdad? Entonces sí es importante lo que entra, pero no, exacto, por eso es que hay ciertas confusiones, porque a veces utilizamos un texto fuera de contexto. Porque Jesús mismo dijo, ¿verdad? Creo que fue Jesús el que dijo, no importa lo que entra, sino lo que sale. Pero eso era en otro contexto. O sea, mucho ojo. Entonces, y es ahí donde hay que estar alertas, porque a veces entra un mensaje y puede entrar distorsionado. Recuerden que Satanás, esa es su estrategia, ¿verdad? Ok, continuemos entonces. Y dice aquí, seguimos con lo del verbo. Ya vimos esto. Ahora, el Espíritu Santo dice, es un guía en la vida del el creyente. Y si lo personalizáramos, ¿cómo diríamos? Es un guía en mi vida. ¿Sí? El Espíritu Santo. Primero, en el Antiguo Testamento estaba Dios con su pueblo. Después viene Jesús y está con su... ¿Qué fue lo que vino a instituir? Su iglesia. ¿Sí? Y después, Jesús se fue. ¿Y ahora? Ahora está el Espíritu Santo. ¿Sí? Él es nuestro guía. Dice que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos iba a ¿qué? A guiar. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Hacer qué? Recordarnos lo que Jesús nos había dicho, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí habla del Espíritu Santo, todo esto, y donde nos quedamos la semana pasada fue en la Biblia. ¿Creemos que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Hemos hablado, mucha gente en la actualidad cree que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿saben qué pasa? Que a veces, y también sabemos que Dios es el mismo ayer, hoy y qué más, y por los siglos. Ahora, sabemos que Dios habla de diferentes maneras, ¿sí? Pero se recuerdan que en el pasado venía el Espíritu y se iba de algunos, ¿verdad? De algunos creyentes. También sabemos que a veces hablaba Dios en qué, ¿de qué manera? Bueno, ese es Jesús, el que hablaba en parábolas, pero Dios en el antiguo les hablaba bueno, con Moisés, pero con los profetas, sí, por medio de los profetas. También cuando uno se va a dormir, ¿cómo nos habla? Por medio de sueños, ¿sí? Revelaciones, etcétera. Sin embargo, hoy por hoy tenemos la palabra, ¿sí? Hay personas que dicen, ay, es que yo no escucho la voz de Dios. Y algún pastor le dijo, pues lea la Biblia. Y dice, pero yo lo quiero oír en voz alta. Dice, pues léala en voz alta. Sí. Porque de esa manera es como Dios nos está hablando. Esta es la manera más directa. No decimos que Dios no pueda seguir hablando por sueños, que no pueda seguir, o sea, tiene múltiples formas de hablarnos, dependiendo de cada uno. Recuerden que Jesús cuando estaba aquí en la tierra, iba y lo que hacía, iba caminando por las calles, ¿y qué era lo que hacía? Lo primero que hacía, observaba, ¿verdad? En una multitud de gente, observaba quién estaba listo, quién estaba ya Dios, cómo es que Dios estaba obrando en esa persona. Es parte del estudio que tenemos en mi experiencia con Dios los viernes, ¿sí? En el estudio,
Dice que nosotros necesitamos observar qué es lo que Dios está haciendo. Número uno, dice que, ¿sí? También Dios nos pone la necesidad en la mente, que tengamos que, cuando una persona está pasando por una necesidad, nos lo pone en la mente, nos lo pone en la mente. Un recuerdo de la persona. Que dice, habla, y a veces uno dice, ay, no, ¿qué? Ya sé que te va a decir, no sé qué. Y uno, yo batallo a veces con mis, no sé si sean mis emociones, pero cada vez que yo siento eso, hasta el final lo hago y siempre hay una gran cuidado con esa persona. Y ya se habla la palabra de Dios, por ello, por eso, ¿verdad? Sí, Pero a veces nos hacemos sordos, no queremos escuchar. así es. Recordemos que el punto de partida siempre es que Dios nos pone que oremos por ellos y después hablemos con ellos, ¿sí? Es como una fórmula, digamos. ¿Recuerdan que qué hacía Jesús? ¿Qué es lo que hacía en las madrugadas? Iba y oraba, ¿sí? Eso es un hombre, en su humanidad Jesús demostró la manera de cómo estar en contacto con Dios permanentemente. Aunque nosotros decimos que en la mañana, en la tarde o en la noche, no, es un continuo. Dice, oremos en qué? En todo tiempo. También dice, orar sin, ¿sí? Sin parar, ¿verdad? Que es continuo, continuo. Y es una cuestión de práctica. Hemos visto que yo la verdad he sido, pero pésimo para eso. A veces me costaba trabajo, a veces me daba pereza, a veces, como dice la hermana Isa, Dios nos pone que oremos por alguna cuestión, a lo mejor a veces por una cuestión personal o por alguna de los miembros de la familia o otra persona, ¿no? Te viene a la mente alguien que conociste hace 500 años. Y, por ejemplo, a veces en alguna ocasión me vino a la mente bueno, en aquel entonces era mi amigo de infancia, Felipe López Tavares, le decíamos el Ruco, ya se imaginarán por qué, ¿no? Bueno, no, ni se imaginan, pero estaba joven, le decíamos el Ruco. Entonces me vino a la mente, dije, ¿qué tiene que ver eso? Y ni siquiera es parte de mi vida pasada, de mi vida peor, ¿sí? De mi peor vida que yo llevaba. Y entonces, pero ese me hizo recordar que una vez nos dieron una patiza y a él se quedó tirado y yo pude correr y cuando regresé ya no estaba y me recordó ese momento y me puso a que orara por él, ¿sí? Bueno, y lo hice en esa ocasión. No es frecuente, pero miren, ahorita me acordé, ni siquiera me acordaba de eso. Pero bueno, continuamos, dice la Biblia. Estábamos con esto para no salirme del tema, porque entonces la Biblia es la palabra de Dios y dice, ok. Ay, se está yendo no sé cómo hacerle para regresarlo. Ahí. Aquí dice, la Biblia, la palabra de Dios capacita y prepara. ¿Para qué nos prepara? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos qué es la verdad y para hacernos ver lo que está ¿qué? En nuestra vida. ¿Se fijan? Esta versión está directa para Andrés, directa para cada uno de ustedes. No es para ver la vida, lo que está mal en la vida de los demás. Aunque no quiere decir que no nos demos cuenta, eso es otra cosa, pero que para que veamos, dice, Hermano, antes de que siga, yo creo en todo eso, ¿verdad? uh-huh, Yo desde un principio yo creía en la Biblia, que es inspirada por Dios. uh-huh, Los que la la escribieron, escribieron. fue inspirada por Dios. Pero yo me quedé sorprendida la semana pasada, yo escuché a un pastor y yo me quedé sorprendida que el mismo pastor dijo que en la Biblia había muchos errores, que muchas cosas no son ciertas. Uh-huh. Y entonces yo me quedé, si fue inspirado por Dios, yo no pienso que pueda haber errores que no dice. Pero, ¿qué fue lo que dice que le pasó a usted? O ¿Qué? sea, que ¿Qué? estaba escuchando al pastor Sí, y alguien le preguntó de la Biblia. sí, Y entonces él dijo que la Biblia tiene muchos errores, ok, que hay muchas cosas que están escritas que él piensa que no son verdad. ok. Y si siendo pastor está enseñando eso, para mí él está erróneo, porque yo respeto mucho a los pastores. Pues ellos han estudiado
teología y todo eso, ¿verdad? Son buenos pastores, yo entiendo. Pero decir que la Biblia tiene muchos errores, me quedé con esa confusión. Ok, hay confusión. ¿Quién mete la confusión? Ok, el diablo. Ahora, hay algo bien interesante que sí sucede, y eso es, no es que la Biblia, o sea, el original fue escrito en qué idiomas? En griego, en arameo y en hebreo. Hebreo, griego y arameo. Entonces, en los escritos originales, que por cierto ya no están, ¿sí? Si no, ahorita le preguntamos al pastor que nos ayude en esto, se han perdido, ¿no? Pero fueron siendo copias de copias, ¿sí? Por eso eran los escribas, los iban pasando, ¿sí? Ahora, el problema que tenemos en las traducciones actuales es la traducción y las palabras que han sido cambiadas para que ahora las entendamos. Por eso hay que ser cuidadosos en cuanto a lo que son ciertas traducciones. Por eso también es importante que el creyente o las ovejas del pueblo de Dios o del rebaño de Dios no tan solo se coman todo lo que dicen los pastores, porque son seres humanos también. Consideremos que son seres humanos y que tienen la tendencia a equivocarse por, ya sabemos, el pecado, Satanás, etcétera. Pero no estaba lejos de la verdad. Y voy a pedirle al pastor si nos puede hacer una introducción, un breve comentario acerca de eso, pastor. Sí, ya que lo tenemos de regreso aquí. Creo que la definición más corta sería, la Biblia es perfecta o inerrante en sus escritos originales. Exacto. Dios lo inspiró y es perfecta, pero puede tener errores en sus traducciones y pueden haber graves errores en sus versiones. Existe el original desapareció, es algo como el cuerpo de Moisés, como el arca de Noé, cosas así que el cuerpo de Noé no se sabe dónde están porque el hombre los idolatra. Pero lo que existen son copias de los originales. Esas copias es que se han sacado las traducciones de la Biblia. Entonces, cuando se traducen las palabras es donde puede haber un error, no en la Biblia, sino en el que tradujo la palabra. Y estaba acordándome de algo así como por ponerle un ejemplo de lo que es de nosotros viviéndolo en el inglés, ¿no? Uh-huh. Porque alguien estaba diciendo que para decir el color amarillo dicen yellow. Sí. Pero yellow para nosotros es ice. Y el ice para en inglés también significa ojo. Entonces comienza con el amarillo que es yellow, pero el yellow es ice y el ice es ojos. Entonces nosotros mismos en la experiencia que tenemos aquí entre inglés y español nos cuesta definir cuál es la palabra que debemos usar. Entonces las personas que traducen la Biblia tuvieron que ir por una meticulosa revisión. Entonces sí, yo creo que pueden haber errores de traducción. De traducción. Pero no hay errores en la Biblia. No hay errores en la Biblia. Entonces yo tengo que tener cuidado cuando expongo un tema de esos y aclarar que la Biblia es inerrante. Pero que cuando lo tradujo alguien puede haberse equivocado. Sí. Buscan la palabra más acertada y hay que ver bien qué Biblia es esa también. Por eso que no se recomiendan todas. Sí. Entonces es importante, son válidas estas preguntas, ¿por qué? Porque Satanás se encarga de distorsionar la verdad. Entonces, y a veces si lo empezamos a escuchar más, recuerden que la fe viene por el oír. Y decimos nosotros la palabra de Dios, por supuesto. Pero cuando escuchamos muchas veces lo mismo, decíamos que esas palabras generan imágenes y las imágenes generan emociones y las emociones cuando se repiten constantemente se convierten en sentimientos y los sentimientos se convierten en hábitos y los hábitos terminan siendo creencias. Si es bueno o si es malo. Sí, adelante, pastor. Todos los errores más graves que pueden existir hoy día no está tanto ni en la traducción de la Biblia, sino en la exposición del pasaje. Okay. O sea, un pastor puede estar usando la Biblia ahí y
enseñándolo de una manera totalmente errónea. ¿Verdad? Entonces sí, ese es el peligro. Y el tiempo que vivimos hoy, la gente llega a confiar mucho en lo que el pastor dice de la Biblia, más que lo que la Biblia dice de sí misma, Exacto. porque no la leemos personalmente. Sí, yo lo único que recuerdo es que yo dije, bueno, yo voy a agarrar lo bueno y voy a desechar lo malo, como siempre tengo eso en mi mente, ¿verdad? Sí. Agarrar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, pero ya no lo veo porque ya me desilusionó. Sí, bueno, por eso es siempre la palabra, ¿verdad? Entonces, continuamos, dice, para hacernos ver lo mal que está en nuestra vida. Además, ¿qué? Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo que, aunque la mayoría de las veces Andrés hace dice, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, en alguna parte de la escritura dice que Dios estableció los ministerios para perfeccionar a los santos. ¿Recuerdan? Lo vimos creo que la semana pasada. ¿Qué significa eso de perfeccionar a los santos si no se puede ser perfecto? ¿Para que seamos qué? No, ya salvos ya somos, pero ahora ya estamos. ¿Cómo? Sabios. Ok, para que seamos sabios. ¿Alguien más? Carmen, ¿qué significa eso de perfeccionar o qué otra palabra podríamos usar? Bien. Muy bien, cada vez ser mejor. También cuando habla de perfección, habla de madurez. ¿Verdad? Eso es esa es la palabra que digamos podríamos. Fíjense, en la Biblia dice perfectos, y entonces luego decimos, bueno, por fin, ¿no? Que no hay nadie perfecto. ¿Cómo es que quiere que seamos perfectos? Pero entonces ahí fue el problema de la traducción. ¿Sí? Lo pusieron esa, pero podría ser para que seamos maduros. ¿Sí? Y por eso cuando vemos otra traducción y vemos que dice maduros, entonces ya nos queda más claro. Dije, pues, entonces sí. Porque si no, ¿saben qué pasa? Cuando nosotros decimos que todo esto de estudiar la palabra, de escudriñarla, de todo eso y ponerlo en práctica es para que seamos perfectos. Y entonces en mi mente dice que no hay ni uno perfecto. Entonces pues crea confusión y eso es lo que necesitamos aclarar. Entonces seguimos. Ahora llegamos al punto número 5 y ahora sí se trata de ¿quién? De nosotros mismos, ¿verdad? Dice que fuimos hechos ¿a qué? A la imagen espiritual de Dios. Entonces, ¿imagen qué? Espiritual. Decíamos que cuando nosotros decimos una palabra, se crea una imagen. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a la imagen que Dios tenía de nosotros en su mente, por decir algo para poder entendernos, que en la mente cómo se proyectó, cómo es que nos iba a hacer. Le voy a poner 2 pies, 2 manos, una cabeza, 2 orejas, una boca para que hable menos y escuche más, una lengua para que sienta el sabor, la textura, lo frío, lo caliente, también a través del tacto. O sea, nos diseñó, esto estaba en su imagen, la imagen de Él. Primero lo dijo y lo imaginó. ¿Sí? O quién sabe, Dios yo creo que tiene todo junto, no lo sé. Sí. Y ahí ¿a quién le estaba diciendo? ¿Quién se imagina que estaba ahí con Él? ¿Y quién más? El Espíritu Santo. Estaban los 3. ¿Saben qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Sí, chiquito, porque vamos a hacerlo. Entonces, ya tenía el diseño de cada uno de nosotros. Y a veces nosotros, ¿qué pasa? Nos vemos en el espejo y nos menos. Sí. Y fíjense, ¿cómo es el ser humano? En la psicología dice que nosotros somos buenos, que nosotros somos los mejores, que nosotros somos los más importantes. La humanidad, el humanismo habla de eso, ¿no? De que nosotros somos. Y entonces, pues, terminamos y pensamos que, y también nos dice
parte de la psicología y el humanismo dice que nosotros necesitamos elevar nuestra autoestima. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Que me tengo que, ¿qué? ¿Cuál? Humillarme. Sí. El problema contigo, Andrés, es que tienes la autoestima súper alta. Tú te crees superior a los demás. Tú te crees el centro del mundo. Tú crees que todo gira alrededor de ti. No, dice, primero tienes que amarme a mí, dice Dios. Y luego, a tu prójimo. Dice, como a ti mismo. O sea, ¿y qué dice psicología y el humanismo? Dice, ¿cómo vas a amar a alguien si tú no te amas tú primero? Y yo seguía la misma corriente esa de los... Esa es otra. O ¿cómo vas a amar a alguien que te ha hecho algún daño? Es terrible. Entonces, humano, ¿verdad? Hechos a imagen de Dios. Dice aquí que el Creador hace creadores. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. ¿Sí? Cada quien tiene su propio género, digamos lo que digamos. ¿Sí? Hay género hombre, hombre y género mujer, mujer. Si no hubiera sido así, no podríamos haber ¿cómo se llama? Llenado la tierra de seres humanos. Solamente dos. Sí, y la distorsión, ¿no? Como las alteraciones genéticas y todo eso viene parte de la humanidad, ¿sí? Del pecado, mejor dicho. Recuerden que la agenda satánica está vigente. Entonces necesitamos tener la agenda de Dios y trabajar en contra. Pero esto es todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Que cada vez que están cerca de nosotros, nuestros hijos, nietos, bisnietos, etcétera, por lo siguiente, es un bombardeo. Decíamos, estaba escuchando una prédica acerca de cómo nosotros como cristianos, dice, hermanos o hermanas en Cristo, ¿cómo esperamos tener una vida llena de plenitud, de gozo en nuestros hogares, aún siendo cristianos, cuando salimos al mundo y estamos rodeados de podredumbre, estamos rodeados de pecado? ¿Sí? Si el esposo trabaja fuera o la esposa trabaja fuera, está rodeado y luego llegamos a casa y de qué es lo que vamos a hablar, de lo que estuvimos inundados, por eso es importante lo que metemos, no nada más así de eso no importa, es lo que sale, no, hay que ser cuidadosos con lo que escuchamos, aunque es imposible estar en el mundo y no estar escuchando, para empezar. Luego la otra, no estar escuchando continuamente lo mismo. Pero si tenemos el filtro, que es la palabra de Dios, entonces ahí, por eso dice la palabra, traed todo ¿qué? Pensamiento. Todo pensamiento. O sea, nos dice que estemos alertas todo el tiempo. Nosotros pensamos que nada más cuando leemos la Biblia, no, dice todo el tiempo estemos alertas, porque el diablo dice que anda como león buscando ¿qué? ¿Sí? ¿Y saben a quién devora? A las ovejas que están alejadas del pastor. Y yo digo, bueno, mis nietos pues tienen confianza en decir siempre lo que hablan en la escuela, ¿verdad? Sí. Por eso los niños que no tienen, que sus papás nunca les prestan atención. Sí, lamentablemente eso va a seguir sucediendo. Lo que sí es que, dice, hagámonos cargo de lo que tenemos. ¿Sí? Recuerdan también, parafraseando un poco, dice que Jesús dijo, me seréis testigos en
Jerusalén, y decíamos, bueno, era en aquel entonces se refería al lugar, ¿verdad? La ciudad, y luego ¿en dónde más? En Judea, y luego Samaria, y hasta lo último de la tierra. Pero también podemos hacer una como comparación de que Jerusalén sería nuestro círculo de influencias más cercano, familiares, sí, los que están en casa y cerca de nosotros. Sí, trabajar esa parte, ser testigos, hablar de Él y de todas estas cosas que están mostrándole ahí sí dicen, ten cuidado porque te vas a escuchar esto. A veces nosotros, hay muchos temas que, por ejemplo, yo recuerdo en mi niñez, muchos temas eran temas tabú, no sé si ustedes, pero temas tabú como el sexo, por ejemplo, es un tema que nunca se tocó en mi hogar, bueno, no, en la casa de mis padres. Y entonces, obviamente, el ignorante de Andrés, ¿qué hacía? Ignorante. Aprendí cosas fuera del hogar que no eran las correctas. Y esto sigue pasando hoy, en pleno siglo sí, 21. No, y esa es una. La cuestión del sexo es lo de menos. ¿Saben qué fue lo peor que yo viví? Me imagino, digo lo peor en cierta manera, aunque tenían ciertas bases, pero no eran las bíblicas, el conocer a Dios. Fue lo peor que me pudo pasar. Y no culpo a mis padres, yo no culpo a mis padres. Ellos tuvieron, ellos dieron lo mejor que pudieron hasta su límite. ¿Sí? Mis padres, por ejemplo, sus antepasados, mis abuelos, bisabuelos, etcétera, venían de un trasfondo totalmente ignorante de la palabra de Dios. O sea, crecimos inclusive con cosas que trajeron desde de otros países, como quizás espiritismo, quizás como el catolicismo que vino de España. Esto no era aquí, en México, no, éramos toltecas, olmecas, totonacas, etcétera, y teníamos muchos dioses, pero no teníamos esos dioses que nos trajeron. Pero bueno, dice aquí, continuamos, dice, el ser humano, dice que para Dios todos somos distintos. Toda la creación del ser humano es igual, dice, pero también nos dice que todos hemos pecado. Nadie alcanza la meta gloriosa establecida por Dios. Y esto es Romanos 3:23, ahí está. ¿Sí? Ahora, es algo que de alguna manera nosotros necesitamos tener conciencia. Y ustedes vieron ahí en sus hojitas, tienen unas hojas que seguramente contestaron. Y con respecto a esta, el ser humano, ¿qué pusieron ustedes ahí? Creo que el ser humano es qué, ¿cuáles fueron sus respuestas? Creo que el ser humano somos hechos sin imagen. Uh-huh. Somos hechos sin imagen de Dios espirituales. Bien, ¿alguien más contestó su lección, su estudio? Hermano Albino. La número 5. No están en la otra página. No. Dice, nada más dimos una cita ahí, aunque venían varias para que tuvieran más información. Ok. Y hermano Pedro. No tengo mi hoja, yo no sé qué pasó. Ha de estar en la casa. Rita. Sí, ahí está, miren, el Génesis 1:27 dice dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Sí? Entonces ahora ya para el número 6, que es la salvación. Aquí en la salvación dice, ¿la salvación es un qué? Regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Para quién? ¿Sí? Para mí, para ustedes, para cada uno de nosotros, dice. Pero debemos ¿qué? Aceptarlo. O sea, esto no es una imposición. No somos robots ni títeres de Dios. Cuando vivimos en el pecado, sí somos robots y títeres de Satanás.
Dice, no podemos hacer nada por el pecado, aunque mejoremos nuestras buenas obras, solo confiando en ¿quién? En Jesucristo. Dios ofrece ¿qué? El perdón. Fíjense, si Dios nos... Una de las características o parte de su esencia de Dios es ser perdonador, ¿qué deberíamos de ser nosotros? Perdonadores, pero ¿cómo vamos a perdonar cuando nosotros no sabemos ni le damos la importancia ni la magnitud del perdón que ha tenido para con nosotros, para conmigo? Porque yo pienso que mis pecados eran pequeñitos y los pecados que hacen los demás para conmigo son peores. O sea, es cuestión de estar pensando, ¿eh? Pues dice que la diferencia, una de las cosas que Dios nos ha dado también es la oportunidad de pensar. Pero hermanos, si en la Biblia está bien claro, porque fíjese, ahí dice que no, que qué mérito tiene cuando nosotros amamos a nuestros amigos, porque ellos nos aman también. Ujú. Nosotros también tenemos que amar a nuestros enemigos como a uno mismo. Decíamos que Dios nos pone más alto, ¿verdad? Dice, acá es, ámate tú primero para que puedas amar a los demás. Acá es, ama a Dios primero, ama a los demás, pero todavía, algo mayor todavía, ama a tus enemigos. Sí, sí. Entonces dice que Dios ofrece el perdón. Dice, ¿puede alguien salvarse de la pena del pecado? ¿Por sí mismos? No, por nosotros mismos no podemos. Dice, pero cuando renunciamos a nuestra propia vida y ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesús. Sí, es la diferencia. Y Él nos hace. ¿Y qué más? ¿Qué significa salvos? Para personas, imagínense que alguien no sabe de, si le decimos, es que con Jesucristo eres salvo. Libres, sí, somos libres, ahí está, ¿verdad? Dice, somos libres. Te libra del pecado. ¿Sí? La vida eterna comienza en el momento en que uno recibe a Jesucristo en su vida por la fe. ¿Sí? Aquí nos dio algunos textos. Dice, pues la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Eso tiene que quedarnos bien claro. No hay manera, dice. Pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y dice nuestro Señor. Es bien importante esto. Decíamos que estábamos hablando de que primero lo recibimos como nuestro Salvador, pero en el proceso necesitamos considerarlo como nuestro Señor. ¿Sí? Algunos dicen que Dios nos hizo libres y que rompió el acta el decreto de que ya éramos propiedad de Satanás, la rompe y entonces como que nos deja así como que a la deriva, pero no es así. Dice, ahora el apóstol Pablo decía, cuando se presentaba en sus cartas, decía, ¿esclavo de quién? ¿De Satanás? Esclavo de Jesucristo. ¿Se fijan? Sinceramente, yo nunca había dicho yo soy esclavo de Jesucristo. Y eso que dice que ya soy cristiano, ¿eh? Pero cuando yo veo esta palabra que dice, yo digo, ay Señor, pues así deberíamos de ser todos, ¿verdad? Esclavos de Jesucristo. ¿Y qué significa esclavos? Hacer todo lo que Dios nos manda. Sí, sin chistar, dicen por ahí. Y en realidad, mire, entiendo su postura, pero en realidad sería, si lo personalizara, ¿cómo diría? Exacto, acuérdense, yo debería de ser esclava de Jesucristo, yo debería de ser esclavo de Jesucristo. Sí, sí, ahorita les echa un rociado a todos. Sí, no, siempre es personal. Uh-huh. Entonces, hasta ahí va quedando claro, entonces, la salvación. Dice, el regalo de Dios por fe. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, ¿tenemos qué? Paz con quién? Para con Dios. ¿Y eso fue por obra de qué? ¿De quién? De Jesucristo, nuestro Señor. Sí, así está. Entonces, y prácticamente ya estamos llegando al último punto. Es la eternidad. ¿Qué entendemos por eternidad? Nere, ¿qué entiendes por eternidad? ¿El sin fin? Okay.
Carmen. Lo mismo, Rita. Por siempre, hermana Isa. Por fin, por siempre. Sí, ¿verdad? Prácticamente todos coincidimos. Es que no tiene principio ni fin. Es como un círculo. ¿Dónde comienza? A ver, dime dónde termina. Ah, aquí, vamos a hacerlo aquí, mira, ya. Ay, bueno, aquí sí se ve que... Bueno, ¿mande usted? No tiene fin. Exacto. No tiene principio ni tiene fin. Sí. Entonces, encontrar... es que comenzó aquí. Fíjense, ¿cómo es posible que el ser humano, más inteligente que Dios, dice que todo comenzó con el Big Bang? Bueno, se necesita mucha imaginación para creer eso. ¿O será que... Bueno, mejor ni pregunto. Somos creados para existir para siempre. ¿Qué es lo que existe para siempre de nosotros? Dice que, ¿perdón? Somos creados para siempre, algo que nunca se termina. Algo que nunca se termina, ¿sí? Nuestro espíritu, ¿verdad? Dice que cuando Dios creó al hombre, hizo la imagen, la figura de nosotros tomada del polvo de ¿dónde? De la tierra. Y luego, ¿qué fue lo que hizo? Sopló aliento de vida, su espíritu, ¿verdad? Su espíritu. Por cierto, que cada vez que respiramos dicen que en el tetragramatón, ahí ya está, lo estuve practicando toda la semana a ver si me salía. Son las palabras esas que son, ¿cómo se llama? Consonantes, pero no se pueden pronunciar porque son 4 letras. Yo dije, pues dice tetragramatrón, y yo escucho tetra, son 3, pero dice que son 4, pero pues bueno. Entonces son 4 que no se pueden pronunciar. Y entonces es como, las 2 primeras es como cuando, y luego las 2 segundas es como decir, ya ve, ya ve. Cada vez que respiramos estamos pronunciando el nombre de Dios. No sé, hay una palabra, no la recuerdo ahorita, pero es como, ustedes han visto que en algunas figuras, algunos dibujos que hacen como cuando un perrito, por ejemplo, hacen un dibujo de un perrito y cómo le ponen cuando está ladrando. Es un dibujo. Para saber que el perro está ladrando, ¿qué le ponen ahí? Una B. ¿Alguien más? José, wow, ¿verdad? Sí, wow. Es wow, wow, ¿no? Así más o menos no me estoy explicando bien, yo sé que estoy enredándolos un poco, pero es así. Ya ve, ya ve. Como no se pueden pronunciar, esa es una explicación que encontré por ahí. A lo mejor está mal, ¿verdad? ¿No? Pero investiguenlo a ver si es cierto. Pero cada vez que hacemos, y ese es el soplo de vida. Sí. Ya ve. Sí, y dice que cuando nosotros partimos por causa del pecado, morimos porque ya sabemos las consecuencias, hay que pagarlo, la muerte física, pero entonces nos da la oportunidad de tener la vida eterna. Dice que cuando nosotros morimos físicamente, cuando ya esto ya no funciona, nos volvemos al polvo de la tierra. ¿Y qué pasa con el espíritu? Regresa con Dios porque es de Él. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el alma? Cuando somos salvos, cuando Dios nos liberó, cuando Dios nos rescató, cuando Dios nos sacó de las manos de Satanás, entonces ahora esa alma, ¿a dónde se va? Con Dios. ¿Sí? Y si no, se va al infierno. Sí. Una pregunta, ¿verdad? Sí. Nosotros creo que los ríos tenemos unos más preguntones. Fíjese el viernes me estaban preguntando, nosotros como cristianos creemos en la cremación, y por qué creemos en la cremación si nosotros
somos cristianos? Buena pregunta. Podríamos, bueno, yo respondería con otra pregunta. ¿En dónde dice la Biblia que esto se puede hacer o no se puede hacer? Porque una cosa es que creer y otra cosa es hacer, ¿verdad? Sí, el diablo cree en Dios, pero no hace lo que le dice. Sí. En el caso de la cremación, es una buena pregunta y podría ser un tema de estudio, porque para poder saber qué responder en un momento dado. Ahora, que la gente que no es creyente quiera que nosotros creamos que hay que meter a la gente solamente en el agujero, esa es otra cosa. Son creencias, son tradiciones. No, pero ella también cree en Dios, entonces por eso yo le dije exactamente lo que usted dijo, pero la Biblia no dice nada, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, cuando venga nos va a recoger en donde quiera que estemos, ¿verdad? Pero como eso de que dicen que las cenizas no son nada más de la persona que meten, sino que son de varios que meten Esa es una creencia, porque han oído eso, pero sinceramente yo nunca me he metido a un crematorio. A ver, vamos a fiscalizar, a ver si es cierto que nada más son de estos. O agarraron un puño de polvo y órale, ahí se va. O sea, no podemos decir, o sea, eso sería que en cada cremación nosotros estuviéramos presentes y pudiéramos dar fe. O sea, esto fue así, mezclan a todos y ahí le dan un polvo. O sea, es un poquito... Bueno, le voy a dar una respuesta fácil. ¿Alguien quiere una respuesta fácil para eso? Yo no sé nada acerca de eso. Lo único que yo sé, ¿sí?, es que yo creo en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y bueno, ya de ahí pues otra cosa. Sí, pastor. Veo que quiere. Bueno, el tema es profundo y quizás es bueno hacer un estudio. Un estudio, exacto. Para eso, pero la incógnita mía es que se hagan estudios a veces no se preserva el conocimiento porque la gente está buscando controversias y este es un ley. Cuando Cristo venga en el juicio final o al final de los tiempos, el mar entregará a sus muertos, no fueron enterrados, se los tragó el agua. Y se desintegraron. Se desintegraron. El mar va a entregar los muertos. So, ¿qué es más difícil en el día de la resurrección? Resucitarnos a nosotros del polvo, resucitarnos de la ceniza, resucitarnos de la pudredumbre del mar. No importa donde el cuerpo haya quedado, la resurrección va a ser un hecho. Entonces, otra vez hay que tener uno claro lo que uno sabe y lo que uno cree. Y uno no puede influenciar a que otro crea lo mismo que uno, ¿verdad? Biblia no hay para negar el crematorio. No. No hay. Y puedan encontrar alguna base para decir yo prefiero ser sepultado. ¿Verdad? Yo prefiero ser sepultado porque el sepulcro es el que se funciona más que el crematorio. O puede decir que no crema porque la Biblia dice que no permitirás que tu hijo sea pasado por el fuego. Pero eso está hablando de sacrificio a dioses. Exacto, es diferente. Es un contexto totalmente erróneo. Entonces, ¿Qué pasa con nuestros antepasados? Gracias, pastor. ¿Qué pasa con nuestros antepasados los creyentes de aquella época que fueron cremados? ¿Les preguntaron? Los que murieron en la hoguera. Entonces, ¿esos qué pasó? O sea, a veces, como mencionaba pastor, ¿verdad? Que en un momento dado, si la gente quiere buscar controversias, le quieren buscar 3 pies al gato, ¿verdad? Y nos quieren agarrar en algún momento dado. Y a veces son válidas sus preguntas, ¿no? Porque como dices que ella no sabe cuál es más barato, si la cremación o Bueno, eso es fácil. no fueron precisamente me preguntó si era malo eso. No, bueno, tiene validez. O sea, sí, no, el problema es que, bueno, eso es fácil, sale más barato quemarse. Sí. Sí. Bueno, continuamos y ya casi terminamos. Dice, la existencia no tiene, perdón, la eternidad no tiene fin, ¿sí?, en cuanto a lo que es el alma y el espíritu. Nada más que la diferencia está en que mi alma, acá, este es el espíritu de Dios, este es mi cuerpo y aquí está mi alma. ¿Sí? Mi alma conecta con el espíritu y conecta con mi cuerpo.
Mi alma es la que decide hacer lo que dice el espíritu o hacer lo que hace mi cuerpo o lo que quiere mi cuerpo. Es el alma la que decide. Entonces en vida es la única manera de saber a dónde vamos a ir en el futuro para que mi alma o vaya con Dios o vaya al infierno. Entonces leemos aquí, dice, vida eterna. 1, 2, 3. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, bueno, esa es la Reina Valera, dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Al lago de fuego. Entonces, allá también se van a quemar. Apocalipsis 20:15. Y ahí pues ya cada quien puso su respuesta. Y en la parte final, la última dice, habla, esto ya lo tienen que hacer ustedes por su propia cuenta, dice autoanálisis. ¿Realmente yo creo esto acerca de Dios? Yo creo esto, y si no lo crees, pues es cuestión de estudiar para que en un momento dado. Recuerden que aquí no estamos tratando de convencer a nadie, simplemente es exponiendo la palabra, la base escritural, y que el Espíritu Santo de Dios los haga considerar lo que va a pasar. Lamentablemente no pude incorporar el tema del Pastor Mario, que comienza la nueva serie. ¿Me puede hacer favor de recordarme, Pastor, cuál es el tema de hoy? Más allá de lo que no podemos ver, comienza la serie hoy. ¿Van a ser 4? 4 sermones con referencia a ese tema. Y bueno, de mi parte es todo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Ya tenemos, les voy a dar el material para la próxima semana en el tiempo del café. Bueno, que Dios los bendiga.